He puesto como título a esta reflexión, a esta charla, la necesidad de orar y la importancia de la intercesión. Es que realmente los cristianos necesitamos orar más. Tenemos que orar en todo tiempo. Debemos de orar en todo tiempo, porque necesitamos el orar como el respirar. Y también es cierto que debemos interceder para que el Señor se mueva, para que lo imposible se haga posible en nuestras vidas. Nosotros debemos de orar, debemos de interceder por los demás. El Señor ya nos lo dijo, orar en todo tiempo, orar sin cesar. Y es difícil orar, yo lo sé, es difícil apartar un tiempo para estar a solas con el Señor, en comunión, orando, hablando con Él, intercediendo por los demás. ¿Y por qué es difícil? Porque a la carne no le gusta. La carne no quiere nada saber del Espíritu. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es cierto que la carne nos va a ser de obstáculo, nos va a dar problemas, pero en el momento que tú te pones a orar, en el momento que tú apartas ese tiempo para el Señor, en el momento que tú cierras tus ojos, en el momento que tú te sientas, que tú te arrodillas, que tú te tumbas en el suelo y empiezas a compartir ese tiempo con el Señor, enseguida te vienen a la mente 1001 tareas que tenías pendientes por hacer. Te salen inquietudes y a uno le cuesta entrar en esa comunión, a uno le encuentra entrar en el lugar secreto a orar. Pero es necesario que oremos, es vital que nosotros oremos. Y era lo que yo quería compartir en esta hora con todos vosotros, sobre esa necesidad que tenemos de orar, sobre esa necesidad de interceder. Como os decía, para que lo imposible se haga posible. Y es que tenemos una herramienta muy fuerte, muy importante. Una herramienta, una manera de hacer las cosas que realmente hace que lo sobrenatural se mueva, que lo imposible se convierta en posible, que la mano de Dios actúe. Y es con la oración, es con la intercesión. Ese es el tema que yo quiero tratar en esta hora con todos vosotros. Yo os quiero animar a todos los que lo estéis viendo que por favor compartáis el vídeo. Compartir el vídeo para poder alcanzar más y más almas. La intercesión, la oración. Debemos de orar, debemos de interceder. ¿Pero por qué debemos de hacerlo? Nosotros le servimos a un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Él está en todas partes. Y hay muchas veces que nosotros nos paramos y decimos, ¿y para qué voy a orar? ¿Para qué voy a dedicar yo mi tiempo en orar? Si al final se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Tienen peso mis oraciones ante el Señor? ¿O al final estoy orando en vano? Porque al final, por mucho que yo pida, se va a hacer lo que Dios quiere y yo no tengo nada que ver. Ahí yo estoy perdiendo mi tiempo. Y yo sé que más de uno se ha preguntado alguna vez esto. ¿Para qué voy a orar yo si tengo un Dios que todo lo sabe? ¿Para qué le voy a contar mis problemas si Él ya lo sabe? ¿Para qué le voy a pedir si se va a hacer su voluntad? Y así, lo que hacemos es desmotivarnos. Lo que así hacemos es justificar el no pasar esa intimidad y ese tiempo con el Señor tan necesario, porque realmente es necesario el orar, el interceder, para que lo sobrenatural se mueva, para que lo imposible se haga posible, para ver la mano de Dios actuar en las vidas de todos nosotros. Y yo quiero compartir este tiempo y quiero que me acompañéis en esta reflexión. El por qué nosotros debemos de orar, debemos de interceder, debemos de clamar. Mira, Jesucristo ya nos lo dijo. Buscar y encontraréis. Llamar y se os abrirá. Orar, pedir y recibiréis. Y nosotros debemos de pedir, debemos de buscar, debemos de llamar a la puerta con nuestras oraciones continuamente, una vez tras otra, tras otra. Y créeme que las promesas del Señor se van a cumplir en tu vida, pero nosotros no podemos esperar de una manera pasiva a recibirlas. Debemos de orar, debemos de clamar, debemos de pedir. Y al acompañarme en Génesis 1, capítulos 27, versículos 27 y 28. Génesis 1, versículos del 27 al 28, donde dice
que Dios creó al hombre, Adán. Adán, el hombre, es la humanidad. Dice que lo creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y subyugarla, y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre toda bestia que se mueve en la tierra. El Señor en el principio creó al Adán, creó al ser humano. Hombre y mujer los creó, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza. Y nos bendijo. Y nos dijo que subyugáramos y señoreáramos sobre este mundo. Pensadlo bien. En el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Creó todo lo que vemos, todo lo que oímos es creación del Señor. Y nos creó a nosotros, creó al Adán, creó a la humanidad. Hombre y mujer los creó, imagen de Dios los creó. ¿Y para qué nos creó? Nos creó para que gobernáramos, para que guardáramos, primeramente el jardín del Edén. Él nos creó originalmente a la humanidad para señorear sobre todo, para que nosotros guardáramos. Ciertamente, el primer Adán, esa primera humanidad, antes de caer, antes de cometer el error tan grande, de creerle a la serpiente, éramos la imagen y semejanza de Dios, porque vivíamos juntamente con la gloria del Señor y juntamente con Dios gobernábamos sobre todo y sobre todos. Y éramos guardianes del guardián del Edén. Y si lo pensamos bien, para bien o para mal, al ser humano se le entregó la autoridad desde un principio. Porque si nosotros no hubiéramos caído en la tentación y no hubiéramos hecho caso a la serpiente, nosotros estaríamos gobernando juntamente con Dios y siendo guardianes y señoreándonos sobre todo en el jardín del Edén. Pero como lo éramos tanto para guardar y hacer la voluntad de Dios, también éramos responsables. Y también teníamos esa autoridad para llevar a la humanidad a la perdición, para alejarnos del Señor, para sufrir las consecuencias que todos sufrimos por hacer caso al enemigo, por escuchar a esa serpiente. Así que, por la falta de obediencia, por el querer hacer las cosas a nuestra manera, por actuar a las espaldas de Dios, nosotros sufrimos las consecuencias de venir a este mundo y sufriendo las consecuencias del pecado uno tras otro, tras otro. Porque como dice la palabra, por el primer Adán entró el pecado. Así que por el hombre vino la maldición, vino el pecado, vinieron los problemas. Porque nosotros teníamos la autoridad, teníamos la potestad, teníamos otorgado por Dios esa responsabilidad de gobernar. Y no supimos hacerlo y lo hicimos mal y cometimos el error. Y caímos en desgracia, caímos en el pecado. Y Dios, a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la Biblia, vemos cómo utilizaba a hombres que se dejaban utilizar por Dios, hombres de oración, hombres que buscaban al Señor para hacer su obra. Pero una vez tras otra, el ser humano fracasaba, tropezaba, porque nuestros corazones, dice la palabra de Dios, que se inclinan de continuo al mal. Y aunque intentamos hacer lo bueno, acabamos haciendo lo malo. Es por eso que Dios envió a su Hijo al mundo. Mira, Dios se despojó a sí mismo y se tuvo que convertir en humano. Y vino a vivir la vida que tú y yo deberíamos haber vivido y que éramos incapaces de vivir por nuestro pecado, por nuestra inclinación al mal. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. En Él no hubo pecado y así que en Él no hubo pecado pudo cargar con los pecados de todos nosotros. Y Él entregó su vida en la cruz y sufrió la ira del Padre sobre Él. Porque Él recibió el castigo que tú y yo deberíamos haber recibido. Ahora bien, Jesucristo no se quedó clavado en ese madero, Él no pereció. Porque déjame decirte que nosotros servimos a un Dios vivo y Cristo vive. Y Él sufrió el castigo y la ira que todos nosotros deberíamos haber recibido por el Padre.
Pero Él resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Y a Cristo se le entregó toda potestad y toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Oh, santo es Dios mío! Mira, dice la palabra de Dios en Romanos 5:17, que el pecado por un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Quiere decirse que si la muerte y el pecado entró por un hombre, por el primer Adán, por el segundo Adán, es decir, Jesucristo, vino la gracia, vino la victoria. Somos justificados de ese pecado. Y puesto que Jesucristo entregó su vida y fue glorificado por el Padre, y se le entregó toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Jesucristo venció a la muerte, venció al que tenía la potestad sobre la muerte. Esto quiere decir al diablo. Porque nosotros, cuando cedimos a las mentiras del diablo en el huerto del Edén, cuando nosotros decidimos prestar nuestros oídos al enemigo en vez de hacer caso a Dios, nosotros le entregamos esa potestad, esa autoridad que nosotros teníamos de señorear, esa autoridad que nosotros teníamos sobre todo, que Dios nos había concedido, se la entregamos a Dios. Dicen las Escrituras que el diablo es el príncipe de este mundo, que él gobierna en esta tierra. Y es cierto, él gobernaba en esta tierra y tenía la autoridad porque nosotros, que teníamos la autoridad, se la entregamos al diablo. Pero Jesucristo vino a darnos vida y a dárnosla en abundancia. Él vino a derramar su gracia en todos nosotros. Él murió en la cruz para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora llegando a este punto con todos vosotros, si por el primer Adán entró el pecado y tuvimos que vivir todas las consecuencias, y luego vino Jesucristo siendo el segundo Adán, y nos dio vida a todos, y vida en abundancia, y deshizo todas las obras del diablo, y se le dio toda autoridad en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. ¿Por qué nosotros seguimos viviendo como vivimos? Seguimos con nuestra inclinación al mal, seguimos viendo tanta miseria, tanta calamidad, tantos problemas, el pecado sigue abundando, el enemigo sigue haciendo de las suyas. ¿Por qué estamos en este punto? ¿Por qué nos encontramos así? Y esta es la reflexión que quiero que me acompañéis todos. Acompañadme en esta reflexión, por favor. Porque es necesario que oremos, es necesario que intercedamos. ¿Por qué? Y aquí es donde llegamos al punto, que Jesucristo vino a librarnos a todos, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y toda autoridad se le fue entregada. Y Jesucristo nos libró, venció a la muerte, venció al diablo. Él vino a deshacer todas las obras que el diablo había hecho por largo tiempo. Pero nos dice la palabra de Dios que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo y que Dios le dio ese nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Esto lo podemos ver en Filipenses 2, versículos del 9 al 10. Y Dios puso toda la autoridad debajo de Jesucristo. Esto lo podemos ver en Efesios 1, versículos del 22 al 23. Dice así, dice que Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, en su presencia. O sea que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y déjame deciros que las cosas funcionan como funcionan porque a Dios le ha placido que sea así. Y a Dios le ha placido utilizar al ser humano para gobernar, para manifestarse. Dios no actúa de otra manera en este mundo si no es a través de hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido. Y Jesucristo, cuando deshizo todo lo hecho por Adán, cuando pudo redimirnos, cuando pudo enmendar todo lo que habíamos hecho mal durante tanto tiempo, Él tuvo que hacerse hombre, Él tuvo que despojarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido que sea mediante los seres humanos, que se vea su manifestación, que podamos ver su gloria, que se pueda mover. Dios solamente se va a mover a través de hombres y mujeres de Dios. Entonces, volviendo a que Jesucristo fue entregado todo,
Jesucristo a su vez le plació entregárselo a su iglesia. ¿Y quiénes somos su iglesia? No son los templos que vemos por todas partes con un crucifijo clavado. No están hechos de piedra, no están hechos de madera. La iglesia somos tú y somos yo. Somos personas que hemos creído en Jesucristo, que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado al Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha entregado a su Santo Espíritu, a todos los creyentes, a todos nosotros, a su iglesia, para que podamos hacer la voluntad del Padre. Nosotros no estamos solos. Dios habita en nosotros, nosotros somos la iglesia. Y aquí es donde viene lo bueno, aquí es el punto donde yo quiero llegar y ojalá me estéis acompañando en este pensamiento. Y es que si a Cristo se le fue entregado toda autoridad, a Cristo le plació entregárselo, a Dios le plació volver a entregárnoslo a la humanidad, como en un inicio. Por eso es tan importante que nosotros oremos, que nosotros intercedamos, porque nosotros tenemos nuevamente esa autoridad, esa potestad, ese deber de orar y de interceder, porque a Dios le ha placido interceder, moverse por nosotros, para que nosotros cuando pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, se pueda hacer, se pueda cumplir. Ahora bien, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros interceder? Nosotros tenemos que entrar primeramente en oración, porque es necesario, porque nosotros necesitamos orar para estar en comunión con nuestro Padre, para poder ser regenerados, para poder tener las fuerzas, para nosotros poder continuar, porque para un cristiano el orar es tan necesario como el respirar. Pero no solamente debemos de orar, debemos de interceder los unos por los otros. Y nosotros debemos decir al Padre, Padre, por favor, te pido esto, esto y esto, ayúdame en esto, ayuda a mi hermano, te pido y te doy gracias por esto y por esto otro en el nombre de Jesús. Y Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Esa es la función de Jesucristo. Jesucristo está para interceder por nosotros y que nosotros podamos ir al Padre y pedirle. Y si nosotros pedimos conforme a la voluntad del Señor, se nos será hecho. Dios tiene la voluntad de hacerlo. Dios tiene la voluntad y la tiene aquí, la tiene en sus manos. Solamente está esperando a un hombre de Dios, como tú y como yo, un hombre y una mujer de Dios, que vaya al Padre, coja el propósito del Señor y lo haga. Y lo entregue aquí en la tierra. Nosotros al final nos convertimos en mensajeros del Señor. Nosotros vamos, tomamos el propósito del Señor y lo entregamos. Para el Señor es muy importante que nosotros intercedamos porque así le ha placido. Porque al Señor le ha placido utilizarnos. Utilizar a su iglesia, utilizar a personas que le crean con fe. Y que oren buscando su voluntad. Y una vez que conoces la voluntad de Dios, lo que haces es pedirle, Señor, dame, Padre amado, dame, Señor mi Dios, esta promesa que tú tienes, Señor mi Dios. Padre, yo sé que tú quieres sanar a esta persona, papá, sánale en el nombre de Jesús. Y nosotros veremos, tarde o temprano, esos milagros, ese hacer del Señor. A su tiempo lo veremos. Habrá momentos que nosotros intercedamos y en el momento sea hecho. Habrá otros momentos que tengamos que orar durante días, semanas, meses, pero se cumplirá. Porque si nosotros nos mantenemos con nuestros oídos puestos en Dios, si nosotros oramos, buscando la dirección del Padre, pidiéndole en sabiduría, pidiéndole que nos muestre su voluntad e intercedemos en la voluntad del Señor, se hará hecho. Porque Dios quiere que nosotros seamos librados de la enfermedad, de la esclavitud, de los vicios, de todo aquello que nos oprime. Él quiere que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. El propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto. Esa es la voluntad del Señor para todos nosotros. Nosotros tenemos que creérnoslo y tenemos que saber la autoridad que nosotros tenemos, la autoridad que se nos ha dado aquí en la tierra, para que todo lo que nosotros pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que será hecho. Nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que entender que esto es así. Dice la palabra de Dios que el que cree en Jesucristo y en las obras que Él hace, Él las hará también y aún mayores las hará. Nosotros, que creemos en Jesucristo, que somos personas de fe, tenemos que saber que nosotros estamos llamados
hacer las obras de Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo en este mundo? Él dio vista a los ciegos, oído a los sordos. Él sanó, Él echaba demonios, Él restauraba personas. Cristo vino a darnos vida. Él vino y deshizo todas las obras del enemigo y nosotros tenemos la autoridad, porque Cristo nos la ha entregado, de pedirle en oración al Padre para que se cumpla su voluntad. Y nosotros debemos de interceder en todo tiempo, orar en todo momento, porque a Dios le ha placido en su soberanía moverse y actuar. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, ora, intercede, y entonces Dios está esperando a un hombre vaya y clame, y cuando él clama, el Señor se mueve, el Señor toca, el Señor transforma, el Señor bendice, el Señor liberta. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios está deseando que vayamos a Él, que le pidamos para actuar. Él está esperando con ganas de cambiar las cosas, con ganas de manifestarse y revelarse a través de su pueblo. Pero su pueblo no le busca, pero su pueblo no ora, pero su pueblo no clama, su pueblo no intercede. Ahora nos encontramos con cristianos indiferentes, con cristianos que dicen, ¿para qué voy a hacer yo las cosas? Si al fin y al cabo es la voluntad del Señor, que sea Él quien se encargue, que Él haga las cosas, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente. No, Él, entendamos esto, al Señor le ha placido moverse y actuar en esta tierra, a través de hombres y mujeres de Dios que le busquen en oración, que intercedan, que tengan fe. Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice su palabra, le diríais este monte, muévete, y se movería. Y es que nosotros tenemos una autoridad y tenemos un poder concedido por Dios tremendo. Y el vehículo y la herramienta de hacerlo es orando, es intercediendo en todo momento, a toda hora. Mira, quiero que veáis un ejemplo. Lo podemos ver en Daniel 8, en el versículo 9 en adelante. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Ahasuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero del reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros y veía los rollos del profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y nos dice algo asombroso. Nos dice que Daniel volvió su rostro al Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno y cilicio y en ceniza. Nos dice que Daniel vio las promesas del Señor en los rollos de Jeremías, que decía que el tiempo se había cumplido. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Esperar la promesa del Señor cruzado de brazos? No, nos dice que él se volvió al Señor en oración. Estamos viendo constantemente al Señor manifestarse por medio de profetas, por medio de personas del Señor, dando profecía, dando promesas. Y vemos que las personas que lo reciben, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos? Quedarnos cruzados de brazos esperando que las promesas del Señor se cumplan en nuestra vida, en vez de orar, que es lo que deberíamos hacer, pidiéndole que se manifieste y que se cumpla el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Porque nosotros debemos de clamar, porque debemos de orar, porque debemos de pedirle, Señor, yo te pido, Señor mi Dios, yo te arrebato, yo te pido, Padre amado, que se cumpla el propósito que tú tienes para mi vida. Yo lo arrebato, yo lo tomo, yo lo creo, Señor mi Dios. Y así como nosotros debemos de arrebatar, debemos de tomar las promesas que el Señor tiene para nosotros y no simplemente limitarnos a esperar cruzados de brazos que se cumplan las promesas del Señor. Porque déjame decirte que si tú esperas cruzados de brazos que las promesas del Señor se cumplan en tu vida, lo siento mucho, pero no se van a cumplir. No se van a cumplir hasta que una persona de Dios ore por ese propósito, porque hay que orar para que el propósito del Señor se cumpla aquí en la tierra, para que se haga su voluntad. Tenemos que orar, tenemos que ir al Padre, tomar su propósito, tomar lo que Él quiere para nosotros y traerlo, y que se manifieste, porque solamente se va a manifestar a través de la oración, de la intercesión. ¿Por qué? Porque así le ha placido al Señor, porque el Señor podría hacerlo Él mismo, pero no quiere. Nos ama tanto que nos ha dado la libertad para que nosotros podamos ir a Él en oración, para que podamos ir a Él en intercesión, y entonces se mueve, porque el Señor no va a hacer nada sin que nosotros vayamos, porque nos ama tanto, porque ese es su plan desde su inicio, que nosotros seamos los guardianes, que nosotros seamos los que
enseñoreen, que nosotros tengamos dominio sobre las cosas, sobre todo lo que se nos ha dado en este mundo, porque así le ha placido al Señor. Y nosotros debemos de entender que si así le ha placido al Señor, que es su voluntad la que debe cumplir, si no la nuestra. Para nosotros sería mucho más cómodo quedarnos cruzados de brazos, esperando que Dios se mueva y lo haga todo, pero a Dios le ha placido moverse y transformar las cosas a través de hombres y mujeres de Dios en oración e intercesión. Así que nosotros tenemos una parte importante y activa en este reino y nosotros debemos de adoptar y debemos de tomar las promesas de Dios para nuestras vidas, pero también debemos de reprender y debemos de atacar y debemos de atar al hombre fuerte, debemos atar al enemigo y debemos reprender todo espíritu inmundo. Mira, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Y nosotros también debemos de plantar cara al enemigo, porque déjame decirte que donde está la luz, las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Y nosotros somos la luz de este mundo. Y nosotros tenemos un poder tremendo en la oración. Y nosotros, a las personas que están influenciadas, las personas que están poseídas por el enemigo, las personas que están usando, haciendo y deshaciendo con las personas en este mundo, nosotros tenemos que ir en oración y nosotros tenemos que reprender al enemigo. Tenemos la autoridad de reprender al enemigo. Y nosotros tenemos la victoria. Porque ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor, si Dios está a nuestro lado. Mira, si Dios nos ha mandado, Él nos va a respaldar. Y Dios te manda que ores, porque te lo dice, orar sin cesar. Y nosotros debemos de orar y debemos de creer su palabra. Porque nosotros estamos llamados a hacer las obras del Señor. Porque así nos lo dijo, que obras mayores haremos nosotros si le creemos, si tenemos fe, si vamos en oración. Oremos, busquemos al Señor. Entendamos que Jesucristo ya hizo las obras que eran necesarias de hacer. Que es por su gracia que nosotros somos salvos. Pero una vez nosotros salvados, una vez transformados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos entregados, nos entregó a su iglesia el poder y la autoridad para enseñorear, para gobernar, para dirigir, para arrebatar, para tomar y para reprender en su nombre. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Y nosotros debemos de buscar, debemos de llamar, debemos de pedirle. Porque si nosotros no pedimos, si nosotros no nos movemos, no vamos a poder ver lo sobrenatural, fluir, actuar. La mano de Dios está deseando moverse en los hombres y mujeres de Dios, pero no le buscamos, pero no le llamamos, pero no clamamos al Señor. Tenemos que saber que es muy importante. Nuestras oraciones son escuchadas en el cielo, porque hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos una parte activa muy importante en este mundo. Mira, hay hombres y mujeres de Dios que se dedican a ir por las ciudades, por los barrios. Hay misioneros de oración que van a países, que van a ciudades, simplemente a orar por esas personas, por ese pueblo, por sus gobernantes, para cambiar las cosas. Y nosotros debemos de orar para cambiar las cosas, debemos unirnos todo el pueblo en oración. Y debemos de ir a los barrios, y debemos de ir a las ciudades, y debemos de orar los unos por los otros para que las cosas cambien. Oremos por nuestros gobernantes para que les den sabiduría. Oremos por nuestros hermanos, oremos para las personas que no conocen del Señor, oremos por los enfermos. Y yo no te digo que vas a ir y vas a orar y van a sanar. Habrá veces que salen en un chasquido de dedos y otras que nos lleve años de oración. Pero si nosotros perseveramos y tenemos fe, la mano de Dios tarde o temprano se va a mover. Pero tenemos que tener fe, tenemos que perseverar, tenemos que estar en la brecha en oración. Por eso es tan difícil, por eso nos cuesta tanto orar, por eso cada vez que vamos a orar hay tanta oposición, es tan difícil orar porque la carne no quiere, porque el enemigo no quiere, porque este mundo no quiere que oremos, porque cuando nosotros empecemos a orar, y no solo nosotros, nos unamos todos en oración, porque el pueblo de Dios es grande. Parece que no, que somos unos pocos, pero creedme que somos más de los que creéis. Si todos nos unimos en oración, vamos a hacer que las cosas cambien. El Señor dice que todavía hay un remanente escogido por gracia. En este tiempo, aquí, ahora, y ciertamente lo hay. Somos muchos y gracias a Dios cada vez somos más.
Y yo sé que estamos abriendo los ojos y estamos tomando nuestro papel y estamos saliendo a las calles a proclamar el reino de los cielos. Y cada vez oramos más y cada vez intercedemos más y cada vez vemos las cosas más claras porque nos hemos cansado de aguantar, de escuchar y de ver las mentiras de este mundo, las mentiras del enemigo. Estamos cansados de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos cansados de escondernos. Estamos cansados de someternos, sabiendo que lo que nos estamos haciendo al someternos es aceptar la maldad de este mundo, es aceptar las cosas como no son, como Dios no quiere que sean. Y nosotros podemos cambiar esas cosas orando, intercediendo. Y lo vamos a hacer. Y os quiero animar, y yo quería que me acompañarais en esta reflexión y que entendiéramos que es la voluntad de Dios que nosotros oremos. Es su voluntad que nosotros vayamos a Él, para Él actuar, para Él moverse. En los hijos e hijas del Señor. Y a través nuestra veremos el cambio que estamos esperando. Pero si nosotros oramos, las cosas no van a cambiar. Por eso debemos de entender que Jesucristo ya venció. Y puesto que ya venció, nosotros tenemos la victoria. Ahora manifestemos esa victoria. Usemos la victoria que tenemos. Usemos esa victoria. Vayamos con fe creyéndonos que nosotros hemos ganado, porque Cristo venció. Él nos lo dijo, en este mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si nosotros confiamos, a pesar de las aflicciones, de los problemas, de los dolores, de los problemas que nosotros podamos estar pasando, sabemos que si oramos, que si intercedemos, veremos la mano de Dios. Y cuando la mano de Dios se mueve, la victoria está con nosotros. Porque nadie puede contra el león de la tribu de Judá, nadie puede con Dios, nadie puede con el Eterno. No tengamos miedo a este mundo, no tengamos miedo de lo que digan de nosotros, de que nos acusen, de lo que nos señalen, de lo que puedan hacernos aquí. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y nosotros vamos a hacer su voluntad. Y si Dios nos ha pedido que oremos y quiere manifestarse en los hombres y mujeres de Dios a través de la oración, a través de personas que le crean, nosotros vamos a hacerlo. Pero es importante que entendamos que nosotros, el ser humano, el primer Adán, nos metió en este problema. A nosotros se nos otorgó toda la autoridad, pero nosotros fracasamos porque le prestamos nuestros oídos al enemigo y entonces tuvo que venir ese segundo Adán, que era Dios mismo hecho hombre, a enmendar todo lo hecho, a arrebatarle las llaves a la misma muerte, a quitarle la potestad al enemigo y a darnos la victoria nuevamente a su iglesia, a darnos esa autoridad otra vez a nosotros. Y ahora mismo, con esa autoridad que Cristo nos ha dado, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Dios ha decidido cambiar las cosas a través tuya, a través mía, a través de hombres y mujeres de Dios que le crean. Y puesto que nosotros somos hombres y mujeres de Dios con fe, porque yo sé que tenemos fe, yo sé que creemos a Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a proclamar el reino de Dios a todas aquellas personas que no saben de Cristo, que no saben aquel sacrificio tan grande que hizo en la cruz por todos nosotros. Y yo estoy convencido que cuando las personas entiendan y comprendan lo mucho que nos ama Dios, lo que Él ha hecho por todos nosotros, ellos se van a volver. A Dios le ha placido que le conozcan mediante la locura de la predicación. Y yo sé que no todos tienen el llamado de salir a evangelizar, de salir a hablar de Dios en público, pero tú puedes ser un libro leído, una carta leída por todos, que se te vean tus acciones, que se vean cómo te comportas, en cómo te mueves, que vean que tú ya no eres la persona que eras antes, que vean que cuando tú antes estabas viendo la televisión, ahora estás orando, que cuando tú antes estabas hablando y chismoseando, ahora tú lo que haces es hablar la palabra de Dios. Que vean la gloria del Señor a través tuya. Que vea lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando las personas que te conocen ven tu cambio y ven lo que Dios ha hecho en ti, créeme que esas personas son impactadas por Dios. Esas personas son transformadas. Demos ejemplo. Sometámonos a Dios. Y veremos el cambio. No solo en nuestras vidas, en nuestro entorno. Oremos, intercedamos. Porque todavía estamos a tiempo, porque todavía la gracia de Dios está para todo el que se arrepienta, todo el que venga a los pies de Cristo, todo el que le acepte como su Señor y Salvador. Jesucristo está a la puerta y llama, hermanos.
Vayamos a contárselo a todo el mundo, oremos por todos, intercedamos por todos. Que Dios os bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Bendiciones, hermanos. Gracias por compartir.